La corrección bíblica. Una de las herramientas vitales para mantener la vida santa dentro de la iglesia, pero también para ayudar a los creyentes a corregir su vida y encaminarse hacia una vida piadosa, son lamentablemente o mal utilizadas dentro de la iglesia o a veces no usadas por miedo a causar daño. Pero como vamos a ver en esta carta, en el escrito de Pablo hacia los hermanos en la iglesia en Corintio, les dice de que es necesario esto para que cambien. Y él, en unos versículos, nos va a decir cómo enfrentó este problema y cómo podría ayudarnos a nosotros a enfrentar esos problemas en la iglesia actualmente. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. Nos encontramos ya al final del capítulo 4 en esta primera carta a los Corintios. Debemos entender que esta carta principalmente, a diferencia de otras cartas de Pablo, no tiene el propósito de dar instrucción doctrinal básicamente. Más bien al contrario, utiliza varios ejemplos y varios problemas que estaban en la iglesia para enseñarnos cómo tratar esos problemas. Y uno de ellos, y como hemos visto durante estos primeros capítulos, es que la iglesia estaba enfrentando problemas de división a causa del sectarismo. Algunos se identificaban con uno o con otro, pero el problema era tan serio, a tal punto que el mismo Pablo, en estos últimos versículos, vemos que él dice que envía a Timoteo con el propósito de que les enseñe lo que es correcto, cómo deben comportarse. Timoteo iría con el ánimo de exhortar y de recordar las enseñanzas que el mismo Pablo ha venido enseñando a lo largo de las otras iglesias, con el propósito de llevar a los hermanos en Corinto a cambiar. Su anhelo era, obviamente, la santidad de la iglesia. Y les dice que tengan que tener cuidado, que deben dejar de que esa palabrería que los había envanecido y que los había hinchado en orgullo estaba generando problemas. Y Pablo dice, si es necesario, yo voy a ver quién realmente está actuando correctamente o está lleno de palabrería y de vanas cosas. Pablo estaba seriamente tomando acciones en este mal comportamiento. Y les dice que si es necesario, él va a tener que llegar y cuando él llegue va a tener que ejercer vara si es necesario. O, si no, él se mostrará en amor y mansedumbre. Pablo les dice, yo voy a ir y espero que cambien, pero si no cambian, yo voy a tener que tomar acciones serias para que eso cambie. Pablo estaba tomando seriamente la santidad de la iglesia, el buen comportamiento, porque era, como él mismo había dicho en los versículos anteriores, era el templo del Espíritu Santo. En la iglesia estaba Dios y Dios tenía que ser glorificado y no el pecado. Y Pablo les dice, yo voy a ir y espero no llegar a ustedes con vara, sino llegaría con amor y con mansedumbre. Por eso dependerá de ustedes. Pablo estaba tratando de buscar el cambio, la santidad dentro de la iglesia. La iglesia, lamentablemente, a causa del pecado, como mismo la Biblia nos enseña, el pecado puede entrar en la iglesia y leudar toda la masa. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado de que no permitamos que pecados se presenten en la iglesia y no se corrijan a tiempo, porque eso se puede pasar de una persona a otra y llevar a una conducta general dentro de la iglesia. Ahora, el problema es que muchas veces o no se ejerce una corrección correcta o a veces se hace o no se da una corrección por el miedo a actuar de una manera incorrecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pablo más adelante en el capítulo 5 hablará de un caso específico sobre un problema entre un padre y un hijo y cómo el hijo estaba lamentablemente comportándose de una manera inmoral. Pero en el Evangelio de Mateo vemos al Señor Jesucristo que nos da unas pautas, unos principios que podemos usar. En primer lugar, nos dice ahí en el capítulo 18 que tenemos que buscar a un hermano, al hermano ofensor, y hablar personalmente y decirle lo que está mal. Si después de ese diálogo el hermano no cambia, entonces tenemos que buscar a 2 o 3 testigos que acompañen a esa exhortación para que ellos puedan ver de que nosotros estamos buscando el cambio
y que esperamos que la persona que ha cometido la ofensa pueda considerar cambiar su comportamiento para bien. Ya después, si es que después de ese llamado la persona no cambia, entonces sí debería ser presentado a la iglesia y expresar su mal comportamiento. Todo tiene un propósito del cambio. Pero si ya la persona al final no desea cambiar, entonces sí se debe sacarlos de la comunión de la iglesia por un tiempo hasta que exista el arrepentimiento. Pero en ese tiempo tiene que haber también el trabajo de la restitución, de la restauración. Es muy importante. A veces se trabaja muy drásticamente cuando se ejerce disciplina. Y ahí es donde la disciplina, en vez de ser provechosa, puede ser más destructiva todavía, porque produce quebrantamiento de la iglesia, puede producir división o separación de algunos por siempre. Entonces hay que ser muy sabios de la manera como se hace esa exhortación. Pablo en la carta a Gálatas nos dice de que nosotros tenemos que considerarnos, cuando vayamos a hacer una reprensión, espiritualmente tenemos que hacerlo de una manera pensando que yo puedo estar en la posición del ofensor y cómo debería ser tratado si yo fuera el que hizo el mal. Y en ese instante tratarlo con cariño, obviamente con humildad, con mansedumbre, pero con verdad. Mucho tiene que ver el acercamiento. Si existe un acercamiento apropiado, si existe un acercamiento piadoso, dependiendo de Dios, dependiendo de la oración, buscando pasajes bíblicos que ayude al hermano al cambio, se puede lograr mucho. Si bien no siempre se logrará el arrepentimiento del pecador, mucho dependerá de cómo uno se acerca a hablar a esa persona para que el cambio ocurra. Lo mismo es en la vida diaria, sea de la familia o sea de las amistades. Uno debe buscar siempre ayudar a los demás miembros de la familia o de mis amistades o de la iglesia, el cambio de todos. Nuestro anhelo es llevar a la iglesia a ser una iglesia santa y sin mancha, como desea el Señor. Y tenemos que trabajar todos en ello. Y si es necesario, hay que disciplinar, hay que corregir, con el ánimo de buscar el cambio. La iglesia del Señor tiene que ser sal y luz en el mundo. Cuando el pecado entra en la iglesia, hace mucho daño y deja un mal testimonio ante el mundo. Y eso hace que la gente no busque a Dios porque no ve una sincera transformación dentro de la iglesia. Pero cuando también se va a hacer esa corrección, tiene que hacerse en amor, en mansedumbre, con verdad, si es cierto, pero considerando cómo puedo hacer esto para que traiga provecho y no destrucción. Que Dios nos dé sabiduría para hacer una corrección apropiada. Que Dios nos bendiga.